Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Seguimos con el estudio. De hecho, esto a mí me apasiona, porque lo mío es esto, enseñar principios de reino. Porque cada vez que enseño, esto se está haciendo una verdad en mi vida. Pablo dijo, no me canso de decirle las mismas palabras. Mire, el principio de la bendición está determinada. Comenzamos ahora desde el punto de vista teológico, en que seamos buenos administradores ante Dios, entendiendo que la administración no se limita al dinero, es parte, de eso vamos a hablar. La administración se ajusta y abarca todo lo que tenga relación con la vida integral del hombre. En el Evangelio de Lucas hay un ejemplo registrado de lo que implica una buena administración. El texto dice, eso está en Lucas, a los que me están viendo a través del video. Eso está en Lucas, capítulo 12, verso 42 al 44. Dice, cito, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa? Oído, vamos a detallar el texto, no vamos a leer Biblia, vamos a estudiar las Escrituras. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa? Observe que comenzó con su casa, para que a su tiempo le dé su ración, su administración. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ese término así es exactamente como le mandé a hacer. Una de las cosas que a Dios le agrada es que usted haga lo que Él le mandó a hacer. Usted no trate de hacer más para agradar a Dios. Usted haga lo que Él le mandó a hacer. Porque usted tratando de hacer más de lo que Dios le mandó a hacer, aunque sea bueno lo que está haciendo, puede entrar en desobediencia. Porque pecado no es lo que me enseñaron. Pecado, a mí me dijeron que el pecado está adjudicado a todo lo malo. Y resulta que haciendo cosas buenas también se puede pecar delante de Dios. Porque la palabra pecado es amartía, que significa errar al blanco. Y usted puede estar haciendo algo que es bueno dentro de la obra de Dios, pero no fue lo que Dios te mandó a hacer. Y pasaste toda la vida haciendo la obra de Dios y nunca hiciste la voluntad de Dios. No, dos cosas diferentes. Inclusive, esto es algo más fuerte, porque la vida de santidad es tan estrecha que eso nos ha enseñado en nuestras congregaciones. La santidad que se enseña en nuestras congregaciones es velo, pelo, pantalón y pintura. Pero no se enseña lo que es la verdadera santidad, la genuina, la que enseña los apóstoles, la que enseñó Jesús. Usted puede tener motivos correctos en su corazón y con el motivo correcto hacer obras buenas y está pecando delante de Dios. Con todo y con lo que hace es bueno y el motivo es correcto. Porque David dijo, propongo en mi corazón hacer un templo para ti. Y Dios le dijo, tu motivo es correcto y tu obra es buena, pero si lo haces peca, porque a quien yo escogí para eso fue a Salomón, no fue a ti. Entonces esto no es hacer para Dios. Esto es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y para eso se necesita rodillas, comunión, intimidad, búsqueda, entrega, santidad, consagración, vivir una vida en el Espíritu. No apagar al Espíritu, no contristar al Espíritu.
Entonces, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo, oiga el principio del reino, que le pondrá sobre todos sus, sobre todos sus ¿qué? Bienes. ¿Comenzó con qué? ¿Con qué comenzó? Con su casa. Y como fue un mayordomo fiel y prudente, cumplió con los principios de administración, que es el término economía. Mayordomo, ese es el término que se utilizó en el griego, economía. Administrador, le puso sobre sus bienes. O sea, aquí nosotros vemos un ascenso y una promoción. Dios lo ascendió y lo promovió. Señor, usted levanta su mano y le dice: Señor, úsame. Dios te dice: es lo que yo quiero, pero no puedo. O sea, no le digas a Dios que te use. Él lo quiere hacer. Dios no te llamó a su reino para guardarte en una gaveta. Él te llamó porque tiene un objetivo, un propósito contigo. El problema es que no ha podido por la vida de delincuencia en la que tú vives. Falta de respeto por lo sagrado. A ti te resbala el Espíritu Santo, te resbala Dios, te resbala Cristo, te resbala el sacrificio. Y no puede ser. Entonces estás en la iglesia como en una mecedora, moviéndote, pero no avanzas. Y lo que la gente no entiende, porque no lo entiende, que si lo entendiera tuvieran un poquito más de cuidado, es que todo lo que estás haciendo acá ahora en la tierra, con ese cuerpo en el cual tú estás dentro del cuerpo de Cristo, va a repercute para los galardones que tú vas a recibir en el cielo cuando seas juzgado por Jesús. Y de los galardones que tú vas a recibir repercute el lugar que vas a tener en el reino con Cristo. Porque no creas que Jesús te va a ti a confiar una ciudad en el milenio, a reinar con Él cuando tú fuiste un delincuente en la iglesia. ¿Está acá? Ok. Es que el maestro del diseño es muy duro enseñando. Administrar es el arte de gobernar, dirigir, gerenciar, cuidar. Eso es administrar. El arte de gobernar, dirigir, gerenciar, cuidar. Eso es administrar. La buena administración trae como resultado la economía. La economía indica reservar, mantener, guardar, propiamente economizar. El no ser un buen administrador ante Dios hace que entremos en la malversación, lo cual es aborrecido por Dios. ¿La malversación de qué, maestro? Quédese, no se vaya. Que vienen cosas que todavía usted ni siquiera tiene una idea de lo que le voy a decir. El término administrador viene del griego oikonomía, que la mayor traducción al español es mayordomo. En primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 4, verso 2, registra lo siguiente. Cito: ahora bien, se requiere de los administradores, mayordomos o icónomos, que cada uno sea hallado fiel. Por igual, Pablo le escribe a Tito y les presenta este principio. Dice: porque es necesario. Ese término necesario, pastor, del griego, tiene que ver con un requisito sine qua non. No estoy hablando en lengua, no. Un requisito sine qua non es aquello que usted no puede pasar por alto. Aunque lo quisiera pasar, no puede pasarlo por alto. Algo así como Jesús es el camino, no un camino, el camino, la verdad, no una verdad, la verdad y la vida, no una vida y la vida.
Y nadie va al Padre si no es por Él. Un requisito sine qua non para ir al Padre Jesús. De otra forma no vas a poder ir. Entonces el que escribe dice porque es necesario un requisito sine qua non que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué falta hace esto en nuestras organizaciones? Ni siquiera usted tiene la idea del desfalco financiero que hay en nuestras iglesias. Ni siquiera usted tiene una idea del terreno de inmoralidad sexual que se está cayendo en nuestras congregaciones. Que no he dicho nada, vamos a entrar en eso. Desastre. He visto, yo he visitado muchas naciones, he viajado mucho, he estado en muchas partes del mundo. Y en esas partes he ido a tratar casos que usted no tiene una idea que son los más aberrantes, los más bajos y degradantes en los que un hombre pueda caer. Hijo de Dios. Tiene justicia, tiene vida, es hijo de Dios, regenerado, es hijo de Dios y cayó en el terreno. Ya le vamos a contar después eso. Es tan escandaloso lo que yo pude ver y percibir que yo dije dentro de mí, ahora sí creo que el diablo existe. Ahora sí creo que el diablo existe. Mayordomo es aquel que administra, oído, administra para ministrar. ¿Sabe usted que hay dos diferencias, administrar y ministrar? La ministración tiene que ver con la liturgia, con la oración, con la adoración. La ministración y la administración con la mayordomía. ¿Usted cree, hermano, que tenemos gentes en nuestras congregaciones subiendo al púlpito y que administrar y no son administradores ni siquiera de ellos mismos? O sea, ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? Dios sí sabe quiénes están allí. Dios sí conoce la condición de los que están allí. Lo delicado que era Dios para que el sumo sacerdote entrase en el lugar santísimo. Los sacerdotes estaban en el lugar santo, el pueblo estaba en el atrio y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y tenía que hacer una serie de rituales para poder entrar allá. Y si ese hombre tenía algún problema, algún cable pelado, cuando la presencia de Dios, la Shekinah de Dios bajaba en el fuego, lo consumía y lo mataba. Mire, mayordomo es aquel que administra para ministrar, administra y cuida posesiones que no son de su propiedad. Recursos que le fueron confiados para cumplir los deseos y el propósito de su amo. Por esta causa jamás, no se lo pierdas, un principio de reino. Dios podrá ponerte como mayordomo hasta que en ti se forme el carácter de la mayordomía. Jamás. Y en eso usted tiene que tener cuidado, pastor. Y los pastores que me están escuchando tienen que tener cuidado de no estarles delegando responsabilidades a personas que no son mayordomos ni de sí mismos. En su casa son unos desastres, en las empresas son desastres, de mal testimonio. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿A quién usted le delega responsabilidades? Porque Pablo le dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que constituyeses ancianos tal y como yo te mandé. Y da una lista, ¿sí o no? Que tiene que ver con códigos de ética. No es a cualquiera. Estos son principios de reino. Es así que se va a hacer el asunto. El tener sentido de mayordomía es entender que nada, ¿cómo? Nada. Absolutamente nada de lo que poseemos es nuestro y que jamás debemos ni malversar,
ni apropiarnos de lo que no nos pertenece. Por precio de sangre fuimos comprados por el Creador, y todo lo que era de nuestra propiedad pasó a ser de quienes nos compró, aún nuestra vida. Ni siquiera mi vida me pertenece a mí, de Dios. Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Eso está en la primera carta a Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. Esto que acabo de leer, la mayoría de los evangélicos ni siquiera lo conocen, y si lo leen ni le prestan atención. Les resbala. Porque el hecho de que tú tomes decisiones sin consultar con la persona del Espíritu Santo, cuando usted va al libro de los Hechos, vaya, lea el libro de los Hechos y estudie, haga un análisis desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del libro de los Hechos, que no se debiera llamar el libro de los Hechos, se debiera llamar el libro de los Hechos del Espíritu en la vida de los apóstoles, porque ahí quien obró fue el Espíritu Santo. Usted va a conseguir una serie de textos donde las decisiones las tomaba el Espíritu Santo en forma personal y en forma colectiva en la iglesia. Era que el Espíritu Santo el que decidía. Los apóstoles nunca se tomaron esa atribución, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijo Santiago. En Hechos 13 dice: porque estando orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. El Espíritu Santo tomaba decisiones en la iglesia de los primeros cristianos. Ahorita, es serio, pastor, esto es serio. Lo que estoy hablando es algo serio. Que se nos dio una persona que mora en nosotros, que está en nosotros para guiarnos, instruirnos, corregirnos, enseñarnos, exhortarnos, para formar un carácter a través del texto sagrado, utilizando los ministerios como elemento de cooperación. Y eso. ¿Dónde está la vida de neumatología que la iglesia vive? ¿Conoce la vida del Espíritu de la iglesia? ¿Conoce al Espíritu Santo? ¿Conoce al Espíritu Santo la iglesia? ¿Tiene la iglesia una cátedra de neumatología? El rey David, sin ser redimido, oído lo que le voy a decir, presta atención. Esto es una verdad del reino que, wow, yo quiero que usted se centre, que usted se vaya, y usted hoy ingiere y digiere lo que le estoy diciendo. Por eso está el libro. En una ocasión decía en una enseñanza que nunca usted se debe comparar a ninguno de los patriarcas, jueces, reyes, profetas y sacerdotes antes de la dispensación de la gracia. Usted nunca se puede comparar con ellos, nunca, ni se compare. A usted Moisés le queda pequeño, a usted Elías le queda pequeño, Eliseo le queda pequeño, Daniel le queda pequeño, Abraham le queda pequeño. Estamos hablando en relación a la posición que usted tiene. Ellos no eran hijos de Dios, usted sí lo es. Ellos no tenían la justicia de Dios, usted la tiene. Ellos no tenían la vida de Dios, usted la tiene. Ellos no tenían morando el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía en ellos, hacía la obra y se iba. En el primer hombre que el Espíritu Santo vino y se quedó fue en Jesús. A quien veas descender el Espíritu Santo y se quede en él, dijo el Señor a Juan. Y después de Jesús, la iglesia. Pero ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo morando como usted lo tiene. Y yo dije eso. ¿Es una verdad o no es una verdad eso? Sí es una verdad. Pero escuché al Señor por el Espíritu que me dijo: lo que dijiste es una gran verdad.
Sí. No tienen justicia, no tienen vida, no tuvieron justicia, no tuvieron vida. No eran mis hijos. No tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Eso es una verdad. Y yo le dije, sí, Señor. Pero cuánto quisiera yo que ustedes vivieran una vida de santidad como lo que ellos vivieron. Cuánto quisiera yo que ustedes vivieran una vida de santidad como ellos vivieron, como ellos lo vivieron. Cuánto quisiera yo que tú tuvieses la fe de Daniel, que no importó poco que lo lanzaran a la fosa de los leones, la fe que ese hombre tenía. Cuánto quisiera yo que usted tuviera la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron que lo metieran en el horno de fuego, que los consumieran antes de faltarme, de deshonrarme a mí. Ustedes cualquier cosa lo llaman, cualquier cosa ustedes abandonan. Ustedes de cualquier cosa hacen un ídolo. Cuánto quisiera yo que tuviesen la fe de Moisés, que se paró al frente de un mar y abrió. La de Elías, la de Eliseo. Porque es verdad, no tenían justicia, no tenían vida, no eran mis hijos. El Espíritu Santo no moraba en ellos como ustedes. Pero mira la vida de santidad que vive, que usted no la vive. Entonces, me dijo el Señor, entonces, cállate la boca. Cierra el pico, chico. Pastor, usted me agarra lo que estoy tratando de enseñar, ¿sí? Señores, esto no es un cuento bien contado. Esto no es una historieta de Netflix. No. Esto no es una película, Hollywood, Walt Disney. No, esto es reino. Esto es reino. Por eso le dije que usted vivía en ignorancia por muchas cosas que no conocía. Y las misericordias lo alcanzan, pero ahora no te van a alcanzar las misericordias. Tú verás lo que haces, o corres o te encaramas. ¿Tú verás lo que es? Mire David, mire, yo voy a tratar de leerlo sin llorar, porque la mayoría de las veces que lo he leído he llorado. Voy a tratar de leerlo sin llorar. Al ver el principio de administración que David tenía, sin ser justo, sin tener vida y sin tener el Espíritu morando en él, este hombre tenía un principio de mayordomía que la iglesia no la tiene. Mire lo que David escribe. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel y el Dios de nuestros padres. Desde el siglo y hasta el siglo, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas, y la gloria proceden de ti. Amén. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todo, ascender y promover. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿Todo es de quién? Tuyo. Mira el principio de mayordomía. Y de lo que recibimos de tu mano, te damos. O sea, el simple hecho, te lo voy a adelantar, que usted vea las demandas en el reino, en la iglesia donde usted se congrega, financieramente hablando, y usted no aporta para eso, usted no
tiene principios de mayordomía. O sea, pastores que tienen que acusar a los evangélicos con el diablo para que puedan diezmar. Que acusarlo con el rebortón, el saltón, el ergón, el suegresón y todo lo que termine en on, para que puedan correr a diezmar, porque y los acusan con el diablo y los maldicen. Maldito soy con maldición si no diezmáis, dice la palabra. Eso era el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia. Pero tenemos que caer en ese terreno de intimidar, manipular, y para que el pueblo pueda dar, por favor. Cuando todo lo que tú tienes en tus manos le pertenece a Dios. Yo no creo en el diezmo, pastor. ¿Por qué no creo en el diezmo? Porque Dios no se merece el diezmo, Dios se merece el cientesmo. El diezmo es una medida que Dios le dio a la nación de Israel. La iglesia no fue llamada a diezmar, la iglesia fue llamada a darle todo a Dios. No, eso no me gustó. Eso no me gustó. Todo el dinero que tú tienes es de Dios. ¿Cuántos saben eso? Todo, la vida. Mira, hoy amanecieron. ¿Cuántas personas amanecieron muertas hoy? Y usted amaneció vivo. Lo que acabamos de ver está en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 14. Señores, el dueño de los bienes puede depender de un mayordomo consciente que conoce la responsabilidad que conlleva la mayordomía. Para el amo, la calidad de su mayordomía es más importante que la cantidad de bienes que se le confía. Por esta causa, para Dios, como el amo de los bienes y valores del reino, está más interesado en el carácter de los motivos del mayordomo que en los bienes que se le entregan para administrar, porque de esto depende su fidelidad. Mire, nuestro carácter como mayordomo es lo que determina cuán útil podemos ser en las cosas que se nos han confiado y la responsabilidad que asumamos ante los bienes que se nos entregaron. Un carácter adecuado y bien formado en línea con la responsabilidad está estrictamente relacionado con el ser útil y ser fiel a su Señor. Y este principio lo dejó plasmado Jesús en una de sus parábolas, que está acá en el texto sagrado y está en su libro. Eso está en Mateos, el capítulo 25, verso 14 al 30. Señores, cuando un creyente tiene el carácter ajustado a la responsabilidad, conllevándolo a la seriedad, el respeto, la consideración, el esfuerzo, la abstinencia, el compromiso, la dedicación, la constancia, la perseverancia, la abnegación, siempre en su mayordomía será aprobado por Dios y, por ende, seguirá recibiendo de Él sus recursos y bienes y medidas, sintiéndose Dios complacido de su mayordomía, escuchando los elogios de su Señor cuando le diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Miren, la mayoría de los creyentes en nuestras congregaciones caminan, viven y actúan por emoción y no por convicción. Por cuanto no hay un carácter formado en los principios del reino. Igual decir, en los pensamientos de Dios. De allí la necesidad de tener un carácter formado en las verdades de Dios para poder fungir como un auténtico y legítimo mayordomo. Le voy a contar algo que pasó, real. Me consigo a la hermana, le voy a poner Juana. Hermana Juana, ¿cómo está usted? Maestro, Dios le bendiga, qué bendición tenerlo. Gloria a Dios. Un abrazo, un ósculo santo, un beso. Maestro, qué bueno. ¿Cómo está su esposita? Bien, mi esposa bien, mis hijos bien, todo bien. Hermana Juana,
Dígame, el hermano Juan de los Palotes. El hermano Juan de los Palotes. Si yo tengo tiempo sin saber de... Ay, maestro. ¿Qué? A ese hombre le reventó una millonada. Pero una millonada, una herencia que le dieron, maestro. Le reventó una millonada, maestro. Se pudrió en plata. Dinero, mucho dinero. Yo le dije, wow, qué bendición. No, maestro, qué bendición, no. Cuando le dieron ese dinero cambió. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó la iglesia. Por ahí anda, maestro, haciendo desastres con el dinero. Desde que le dieron el dinero cambió. Yo le dije, no cambió. Él era así. Él lo que no tenía era dinero para demostrar lo que era. ¿Aló? ¿Usted está acá? Y ¿sabes algo? Dios sabe que tú eres así. Y por eso te mantiene pelando. Dios te conoce. Dios sabe que el día que te da, te pierdes, no te da nada. Eso te mantiene así. Perdóname, hermano, comiendo de las migajas que caen de las mesas. Cuando tú fuiste llamado a sentarte en la mesa con el rey, pero no te puedes sentar. El día que Dios te siente, te pierdes. Entonces te mantiene como los perros, comiendo de las migajas de las mesas. Vives como un mendigo y no es lo que Dios quiere. Por eso es que yo no creo en el mensaje de la prosperidad. Yo creo que Dios quiere que seamos prósperos. Eso lo quiero, eso yo lo creo. Porque la pobreza no es de Dios. No, Dios no quiere. Jesús dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero cuando Jesús dijo eso, lo que quiere decir es que siempre van a haber gente pobre que vengan de un mundo a la iglesia. Y cuando llegue le vas a enseñar el plan financiero de Dios para que ellos prosperen y salgan de la pobreza. Porque la palabra profética más eficaz que te tengo que dar hoy, te la voy a dar ahora una palabra profética para que prosperes. ¿Cuántos quieren esa palabra profética? ¿Cuántos la quieren? ¿En serio? ¿Ah? ¿Sabe cuál es la palabra profética? Trabaja. 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 Mire, en nuestra próxima clase vamos a hablar que hay áreas que un mayordomo debe administrar con excelencia antes de recibir los recursos de Dios. Y voy a comenzar a nombrar cada una de ellas. Son 7, no me va a dar tiempo las 7. Por eso está el libro en sus manos. No me va a dar tiempo las 7. Nuestra próxima clase vamos a comenzar con la número 1. Porque todavía no he dicho nada. Viene lo mejor. ¿Ok? Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.